del 1 al 25, inclusive. Por aquel entonces, el rey Herodes, con la peor intención, echó mano a algunos de los miembros de la Iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a detener también a Pedro. Era la semana de Pascua, los panes sin levadura. Mandó prenderlo y meterlo en la prisión, encargando de vigilarlo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía intención de hacerlo comparecer en público pasadas las fiestas de Pascua. Ahora bien, mientras custodiaban a Pedro en la cárcel, la Iglesia oraba a Dios por él insistentemente. La noche antes de que lo sacara, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. En esto se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Dándole unas palmadas en el costado, despertó a Pedro y le dijo: «Date prisa, levántate». Se le cayeron las cadenas de las manos. Y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció. Y el ángel le dijo: «Ponte la capa y sígueme». Pedro salió detrás, sin saber si lo que hacía el ángel era real, pues aquello le parecía una visión. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle de pronto lo dejó el ángel. Pedro reflexionó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda esa expectación que tenía el pueblo judío». Una vez que cayó en la cuenta, fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, donde había numerosas personas reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y una muchacha de renombre Rode, que traducido es Rosa, fue a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, le dio tanta alegría que, en vez de abrir, corrió dentro anunciando que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron: «¿Estás loca?». Ella se empeñaba en que sí. Y los otros decían: «Será su ángel». Pedro seguía llamando. Abrieron y al verlo se quedaron asombrados. Con la mano le hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la prisión y concluyó: «Den la noticia a Jacobo y a los hermanos». A continuación salió y se fue a otro lugar. Al hacerse de día se armó un buen alboroto entre los soldados, preguntándose qué había sido de Pedro. Herodes hizo investigar, pero no dio con él. Entonces interrogó a los guardias y mandó a ejecutarlos. Bajó después de Judea a Cesarea y se quedó allí. Estaba furioso con los habitantes de Tiro y de Sidón, mas ellos vinieron de común acuerdo ante él, y habiendo persuadido a Blasto, que era el camarero real, pedían paz, porque recibían los víveres del territorio del rey Herodes. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real y sentado en la tribuna, les dirigió un discurso. La plebe aclamaba: «Voz de Dios y no de hombre».
Pero de pronto el ángel del Señor lo hirió por haber usurpado el honor de Dios y expiró roído de gusanos. El mensaje del Señor se difundía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén después de haber cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Ahora yo quiero hacer en esta mañana, después de esta lectura, es una lectura muy interesante, puesto que tiene muchos matices que me gustaría hacer una exégesis de eso. Para quien no sepa qué significa exégesis, yo voy a explicarlo. Es una exposición de lo que hemos leído. Es un comentario, es una explicación, es una interpretación de algo, generalmente de la obra de alguno que escribe. En este caso, es el comentario del texto concreto que hemos leído, de todo el capítulo 12. Es el relato de lo que el doctor Lucas nos ha dejado escrito. Digo doctor porque él era médico de oficio. Así que vamos a comenzar a desmenuzar, por así decir, los versículos de la palabra del Señor. Primeramente yo quiero explicar quién era este hombre rey Herodes. Herodes era el llamado Herodes Agripa I. Él reinó o gobernó desde el 37 al 44 después de Cristo. Él era nieto del Herodes el Grande. Poco se habla de Herodes Agripa I, salvo que ayudó a Claudio a subir al trono, a Claudio César, para convertirse en emperador de Roma, después que Calígula, el famoso Calígula, fue asesinado. La familia de Herodes, la dinastía de Herodes, simboliza, hermanos, en la Biblia simboliza el ataque implacable que Satanás trabajó sobre la Iglesia desde el principio del nacimiento de Cristo. He dicho antes Herodes el Grande. Era abuelo de Herodes Agripa. Herodes el Grande, el abuelo de Herodes Agripa I, él intentó buscar a Jesús recién nacido, intentó matarlo. Es por eso que escuchamos el relato que él hizo matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque él quería encontrar a Jesús. Ese era Herodes el Grande. Herodes, su hijo, no el nieto, del que vamos a hablar ahora, Herodes, su hijo, mandó matar ¿a quién? A Juan el Bautista. Fijaos qué dinastía de asesinos contra los oráculos de Dios, contra la palabra de Dios. Ellos odiaban a Dios y odiaban a todo aquel que era seguidor de Dios. Así que mandó matar a Juan el Bautista, el hijo de Herodes el Grande, llamado Herodes Antipas. Lo mató porque lo denunció su pecado delante de todos los emisarios de Herodes. Porque no era lícito tener a la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista denunció su pecado de adulterio y con eso le cortó la cabeza a Juan el Bautista. El hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas. Y Herodes, del que vamos a hablar ahora, Herodes, el nieto,
y hijo de Herodes Antipas, decapitó a quién, como hemos leído en los primeros versículos. Decapitó a Santiago, es decir, Jacobo, o Jacobo, es decir, Santiago, es el mismo nombre, el apóstol Santiago. Fijaos, hermano, el apóstol Santiago, como hermano de Juan que era, del apóstol Juan, ellos habían visto ya toda maldad de la persecución que este Herodes había comenzado a hacer en Jerusalén. Pero ellos no tuvieron temor. Pero a causa de ser valientes, muchas veces los valientes heredan el reino de los cielos. Siempre, no solo muchas veces. Y Jacobo fue matado por Herodes Agripa I. Jacobo, llamado Santiago, y Juan eran los hijos de Zebedeo. Acordaos que fueron llamados por Jesús cuando les dijo: dejad las redes y seguidme. Ellos son llamados también los hijos del trueno. Pero ahora Herodes tenía, después de haber decapitado a Jacobo, el apóstol Santiago, ahora tenía encarcelado a Pedro. Y tenía intención de hacer lo mismo y darle muerte, como hemos leído, después de los panes sin levadura, después de la Pascua. Así que, hermanos, este Santiago de los versículos 1 al 5 que hemos leído, este Jacobo fue quien le pidió al Señor sentarse a su derecha y su hermano Juan a su izquierda. Y Cristo le contestó en esa ocasión a Jacobo, el que ha sido decapitado por Herodes. Le preguntó en esa ocasión a Cristo si podía sentarse a su derecha y su hermano a la izquierda. Y Cristo le contesta: ¿podéis beber del vaso que yo bebo, o de la copa que yo bebo, y ser bautizados con el bautismo con el cual yo seré bautizado? Y ellos dos, Juan y Jacobo, el decapitado por Herodes, dijo: sí, podemos. Y Dios le tomó la palabra. Hermanos, con esto quiero decir que nosotros, cuando oramos, cuando pedimos al Señor, tengamos presente que lo que estamos pidiendo es escuchado por Él. Y cuidado con lo que pides, porque es posible que Dios te ponga la prueba pronto después de haber pedido. No sé si entendéis qué quiero decir con esto. Jesús estaba determinando ya que iba a morir. Por eso le pregunta: ¿puedes beber del vaso que yo bebo? ¿Puedes ser bautizado con este bautismo de sufrimiento con el cual yo seré bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y justamente se cumplieron las palabras de Cristo en el martirio de Santiago. Lo probó Jacobo, Santiago lo probó en su propia carne las palabras de Cristo. Así que, hermanos, este Jacobo ya muerto no es el Jacobo que leemos más adelante, cuando se hace el anuncio de Pedro diciendo: avisen a Jacobo y a los hermanos que he salido de la cárcel. Este Jacobo, Santiago, no es el mismo, porque el que ha sido ahora decapitado por Herodes, este fue el primero, fijaos, fue el primero de los 12 apóstoles que fue mártir, el primero, o fue muy reciente después de la ascensión de Cristo. Fue muerto muy rápidamente, en el año 44 después de Cristo. Murió joven, verdaderamente, murió bastante joven. Al incluir aquí el Señor, o bien el escritor
por medio del Espíritu Santo, el escritor Lucas, que hemos dicho, estaba indicando que la existencia de esta conexión que había entre Herodes, la muerte, el haber decapitado a Jacobo, esto habla de una persecución horrible, hermanos, horrible por parte de este Herodes, nieto de Herodes el Grande, el que quiso matar a Cristo cuando nació. Pero el Señor, hermanos, lo permitió. El Señor permitió todas estas cosas. Y no es porque los demás eran más importantes y deberían de continuar aún, no. Es que la soberanía de Dios en todas las cosas está por encima de nuestras particularidades o cualidades. Así que si el Señor permitiera, digo yo, que llegara hoy día a la Iglesia una persecución tan horrorosa como la del tiempo de Herodes Agripa, ¿seríamos nosotros los que nos llamamos hoy fieles en Cristo? ¿O nos tocaría aprender a orar con toda nuestra alma? Como si de nuestra vida final se tratara, o la vida de nuestros propios hijos se tratara. Aprenderíamos si en verdad somos fieles en Cristo, como decimos cuando cantamos o cuando pasamos a tomar los símbolos del Señor, de la mesa del Señor. Con esto quiero decir que lo que he dicho al principio de la reunión, leyendo la reflexión que mi amigo Honorio me ha mandado esta mañana. Bienvenido, Honorio, por tu estar aquí entre nosotros. Un gran teólogo y un gran siervo del Señor. Y justamente hablaba de todas estas cosas. Si Dios permitiera que llegara a la Iglesia una persecución tan horrorosa como la del tiempo de Herodes, ¿qué ocurriría? ¿Seguiríamos cantando? ¿Seguiríamos anunciando las buenas noticias de Cristo? ¿O claudicaríamos ante el poder romano? Según leemos las Escrituras, los verdaderos fieles discípulos de Cristo no claudicaron. Prefirieron morir con el pueblo de Dios antes de llevar premios a esta tierra. Así que del otro Jacobo, que se habla en el relato del versículo 17, mirad, con la mano le hizo señas Pedro de que callaran todos, y les contó cómo el Señor había enviado a su ángel y había sacado de la prisión a él mismo. Y concluyó: avisen a Santiago. Bueno, este otro Santiago ya sabemos que no es el que fue martirizado, sino que es otro. Y este Santiago es justamente el hermano del Señor, el que había nacido de María, otro que nació del vientre de María. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 6, versículo 3. Podéis usar la Biblia, la versión que queráis. Siempre que no sea la Biblia de los testigos de Jehová, podéis usar la Biblia católica que yo tengo ahí, si alguno quiere leerla. Y mira lo que está escrito en el capítulo 6, si alguien puede leerlo. Capítulo 6, versículo 3. Rápidamente. Sed diestros en la palabra del Señor. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas con nosotros? Así que Jesús tenía hermanos y hermanas. Este era el hermano del Señor. Se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. Eso lo leemos, no lo vamos a leer ahora, pero se encuentra en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 13.
se convirtió este hermano del Señor Jesús, se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. No era apóstol, no fue llamado apóstol entre los 12, pero sí fue llamado dirigente de la iglesia de Jerusalén. Así que los dirigentes de la iglesia de Jerusalén no solamente era Pedro o Juan o alguno de los otros apóstoles nombrados por Jesús, sino que el líder principal de la iglesia de Jerusalén, el anciano principal, el pastor principal, el obispo principal, era el hermano del Señor, Santiago o Jacobo. Después podéis leerlo en Hechos capítulo 15, versículo 13, no ahora. Y también podemos leerlo en Hechos capítulo 21, versículo 18, que fue él quien escribió la epístola universal de Santiago. Cuando leemos en la Biblia la última de las últimas epístolas universales, vemos a Santiago. No el que fue martirizado en el año 44 después de Cristo, sino el hermano del Señor. Y Pablo mismo se refiere a este hermano del Señor, Santiago. Pablo, el apóstol Pablo, se refiere a él como uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Un pilar junto con Juan y junto a Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 9, no es necesario que lo busquéis. Se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 9, el testimonio de San Pablo diciendo que este Santiago es uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Y lo consideraba de tal manera como si fuese otro apóstol, aunque no fue nombrado por Jesús, porque solo 12 fueron nombrados. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo 19, después lo leéis. Así que, hermanos, lo relevante aquí, y el tema central en lo cual yo me quiero parar un poquito más, no es en hacer historia, pero pienso que es necesario hacer historia para comprender un poco los motivos del por qué está escrito como está escrita la palabra de Dios. Si no conocemos la historia, no conocemos los personajes, no conocemos la cultura, no conocemos los tiempos, nos vamos a hacer un embrollo mental y no vamos a comprender las Escrituras. Es por eso que el hermano Martín Lutero quiso que todos los pueblos de la tierra conocieran las Escrituras y no solamente que fuese el monopolio de 4. Él quiso que tú y yo conociéramos las Escrituras, Martín, y eso le costó salir. Gracias a Dios que no fue matado tampoco, pero le costó salir de la iglesia, que se dice que comenzó a ser iglesia, pero le duró poco, porque comenzaron a perseguir a todos aquellos que no tenían los mismos ideales, y entre ellos Martín Lutero tuvo que salir de la iglesia, fue exiliado, fue echado fuera, lo excomulgaron. ¿Por qué? Por ser un buen hombre, porque quería que todos los pueblos, quería que los campesinos, que los albañiles, que los que cuidaban al ganado, todos ellos conocieran la palabra de Dios, el tesoro de David. Él quería esto. Y por eso yo quiero centrarme hoy en el versículo 17, cuando Pedro sale de la prisión por mano de un ángel, por mano de Dios a través de un ángel. En estos pasajes vemos, del 1 al 17, vemos la oración constante. Es importante esto. La oración perseverante, la oración continuada. Ellos perseveraban en las oraciones, los unos por los otros. Y la oración es clave, ¿para qué? Para recibir socorro divino, para recibir liberación, como en este caso el apóstol Pedro fue librado de la mano de Herodes, el cual quería triturarlo a pedazos, al igual que hizo con Jacobo, el apóstol Santiago.
Así que la oración es clave para ser libre. Dice Jesús, dijo, la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Al mismo tiempo que los creyentes de la iglesia estaban orando sin cesar, estaban agonizando, porque esto se puede decir que era una agonía, sabían que Pedro, una columna de la iglesia en Jerusalén, juntamente a Santiago y a Juan y al resto de los apóstoles, estaba siendo preparado para ser martirizado. Y la iglesia oraba continuamente a Dios. Por eso digo que la iglesia agonizaba. Hicieron todo lo posible que podían hacer, hermano. Mirad, lo posible, muchas veces estamos esperando que Dios supla las cosas. Y Dios desde el cielo, si tuviera que hablarnos con voz audible, diría, tú eres la respuesta a lo que estás pidiendo. ¿Veis? Y muchas veces nosotros somos la respuesta a lo que estamos pidiendo. Con tan solo obedecer, la respuesta vendría. Y no penséis que Pedro, mientras la iglesia oraba, él solamente dormía. Antes de dormir, cuando llegó la noche, que lo vamos a leer ahora, Pedro, estoy seguro, que sufría en sus rodillas clavadas, hincadas en la roca del suelo, porque las prisiones romanas eran así, era un agujero en la tierra, rodeado de rocas, y él estando allí con la rodilla hincada, sufriendo, sabiendo que la voluntad de Dios se haría, él estaba en oración también, hermano. Muchas veces pensamos que Pedro solamente dormía, porque ese es el texto que vamos a leer después. Pero de repente, cuando estaba durmiendo, llegó la noche, dormía. Es normal que en la noche duermes, has estado todo el día en oración, en lágrima viva. Es normal que estés cansado mentalmente, estés cansado en tu físico. Es normal que duermas. Y además es más normal que duermas porque Pedro tenía confianza en que él había orado a Jesús y sus hermanos de la iglesia estaban orando por él. Esto añadía más tranquilidad a Pedro. Y de repente dice que un ángel anestesió a los 16 guardias que se encontraban custodiando. Y dice que el ángel hizo que las cadenas se soltaran de Pedro. Y vamos a observar aquí que ni Dios ni el ángel de Dios hicieron lo que Pedro podía hacer por sí mismos. Es lo que estábamos diciendo hace poquito. Que el apóstol tuvo que ponerse sus ropas, dice el versículo. El ángel le dijo, ponte tus ropas, coge tus sandalias y sigue detrás de mí. Y Pedro obedeció. Muchas veces creemos que todo viene como por arte de magia, que la oración es magia, oramos y venga, se cumple. No, hermano, tú tienes que pagar un precio. Tú tienes que pagar el precio de la obediencia. Y el precio de la obediencia no es ir de vacaciones un fin de semana. A veces cuesta lo que a los padres apostólicos les costó por seguir a los apóstoles primeros. Ellos que siguieron, los discípulos de ellos, siguieron el mismo camino y la misma pisada de los apóstoles. Y no fue fácil, hermano. Así que el apóstol tuvo que ponerse sus ropas, sus sandalias y seguir adelante. Y entonces no había ningún obstáculo. Esto me llama mucho la atención. Que cuando obedecemos, los obstáculos se derriban. Se abren las puertas. Nada estorba a lo que Dios desea hacer. Los cerrojos se abrieron, las puertas a su paso
paso se abría por las oraciones sinceras y perseverantes de un grupo de hermanos y hermanas que se unieron al deseo de Dios, trayendo la liberación del apóstol Pedro. Es maravilloso que la oración se una al corazón de Dios por medio de la obediencia nuestra. ¿Sabes ahora ya por qué muchas cosas no funcionan como deberían? Por falta de obediencia y falta de oración. Por eso yo decía, si viniese una persecución tal como la de entonces, ¿claudicaríamos o seríamos perseverantes en el camino del Señor? Ahí te dejo la pregunta. ¿Tú qué harías? Cada uno sabe lo que haría. Y no por emoción contéstate, no te contestes rápidamente, porque muchas veces nuestra emoción nos hace, yo estaría ahí delante de todo. Cuidado con lo que dice, porque eso era lo que dijo Jacobo, y a los pocos años, siendo joven, con pocos años, no sé exactamente los años que tenía, fue el año 44 después de Cristo. Así que, hermanos, tenemos que tomar en consideración estas palabras. Es curioso también que no tuvo ningún impedimento al salir de la prisión, cuando iba con el ángel, pero sí empezó a tener impedimentos cuando llegó a la casa de sus amigos. Y muchas veces nos pasa a todos esto. Que cosas imposibles Dios puede hacer con nosotros, pero lo que es posible nosotros no somos capaces de hacerlo, lo que está en nuestras manos. El impedimento que tuvo y que se encontró Pedro fue la puerta de entrada de la casa donde sus amigos de la iglesia se encontraban. Estaba cerrada, hermano. Y aún llamó y no le abrían. Pero una muchacha, Rosa, ella se asoma. No pudo verle, pero sí escuchó la voz de Pedro. Y rápidamente, con gozo, entró dentro de nuevo y dijo: hermanos, Pedro está en la puerta. Así que esto nos enseña que aquellos que oran, aquellos que oramos, muchas veces no creemos ni de lo que estamos orando. Simplemente, como un papagayo, proferimos palabras. Inventamos fórmulas de palabras. Pero luego, cuando Dios nos da la respuesta delante de nosotros, somos como Tomás, que hasta que no lo vea, no lo creo. Y eso les pasó a la iglesia que oraba por Pedro. Aquellos que oran a veces no ven y no creen que en situaciones tan adversas Dios pueda obrar tan extraordinariamente cuando elevan sus ruegos y sus súplicas. El mismo Pedro se preguntaba antes de eso también, y era Pedro, se preguntaba si esto era real.